Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas. No he podido estar en el inicio para saludarles a todos, pero gracias a Dios que estamos todos hoy en la casa del Señor, que Él nos estaba esperando. Había un corito de un cantante chileno. Para mis hermanos chilenos, ¡hey! Para mis hermanos colombianos, suizos, Brasil, Colombia, Cuba, Mallorca, España, todos, al final todos somos Argentina, todos somos hechura del Señor y Él se deleita, amén, en toda la creación que Él ha hecho. Y decía un hermano, no sé si lo conocen, Polo Negrete, cantaba una canción: cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Y así era, cuando llegaste aquí el Señor ya estaba. En medio de la iglesia Él ya se paseaba y te estaba esperando y me estaba esperando con sus brazos abiertos. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para demostrarnos cuánto nos ama. Porque ese es el deseo más grande de nuestro Padre, como cantábamos recién, de mostrarnos su amor eterno, incondicional, sin fin. Amén. Por eso quiero invitarles en esta tarde, trataré de no extenderme mucho, hice una meditación un poco más cortita. Tenemos la Santa Cena, tenemos algún especial también antes de la Santa Cena y así nos da tiempo para todo, y los hermanos también tienen que ir a trabajar. Amén. Por eso le damos gracias a Dios. Padre, nos acercamos con acción de gracias porque nos hemos acercado con alabanza, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y sabemos que tu amor, Señor, se sigue manifestando en diferentes momentos y de distintas maneras a cada uno de nosotros. Pero hoy queremos recibir, Señor, tus palabras de amor para nosotros, Dios. ¿Qué es lo que quieres enseñarnos? ¿Qué es lo que quieres mostrarnos? ¿Qué es lo que quieres revelarnos o iluminar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma que necesita ser llena de la plenitud de tu presencia? Por eso, Padre, yo te pido que mis hermanos que en este día han venido, aún aquellos que no han podido venir, Señor, por diferentes circunstancias, pero que tu bendición les alcance a cada uno y a través de tu palabra hoy predicada, que sea tu Espíritu, Señor, que no sea el hombre, sino tu Espíritu el que hable a cada uno de nuestros corazones, inspirándonos a hacer lo que Dios ha planeado y ha deseado para que cada uno seamos en el nombre de Jesús. Por eso, si tienes tu teléfono, tu Biblia, te invito que como congregación Rema hagamos nuestra declaración y digamos que esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo todo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, mi nación para siempre. Y nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así me tomo estos 30 segunditos para saludar a nuestros hermanos de Rema México. Les amamos, la pastora Lupita, nuestra iglesia madre. Amén. Que sé que también ellos comparten con nosotros a través de YouTube y siempre están allí con nosotros. Dios los continúe bendiciendo, amados del Señor y amados de Rema de Mallorca. Y así como cada hermano que nos escucha de cada parte del globo terráqueo. Amén. Y así quería comenzar a compartir la palabra de Dios, la meditación de este día que se encuentra en el libro de Efesios. En el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los Efesios,
capítulo 3, versículo 14. Yo sé que conocen, habrán escuchado o habrán leído en algún momento esta porción de la palabra, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo me ponía en mi corazón que sobre toda cosa, sobre toda circunstancia, sobre toda situación, en todo momento, es muy poderoso y muy importante que podamos recordar, que podamos traer a la memoria y meditar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que dice el título de esta porción de la palabra: el amor que excede todo conocimiento. Y dice su palabra así, Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, esto se lo decía a la iglesia, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta porción de la palabra en el capítulo 3 de Efesios, ¿a qué les suena esta narrativa? Es una oración. Pablo estaba orando. Pablo estaba intercediendo. ¿Y saben desde dónde? Él escribía esta carta desde la cárcel. Él estaba en la cárcel porque había sido perseguido por el plan que le tocó cumplir, ¿verdad? De llevar el evangelio a toda criatura. Pero también dicen algunos comentaristas que él se llamaba también esclavo de Cristo porque sabía que tenía una misión. Y él estaba tan abocado a esa misión que estaba como esclavo de Cristo, estaba como que le pertenecía a Dios, y lo que Dios le dijera, como Dios le dijera, donde Dios le dijera, él lo tenía que hacer. Él estaba totalmente entregado a lo que Jesús hizo en su vida. Por eso en Efesios, él escribe esta carta, los primeros 3 capítulos, él hace oración, él clama, él está allí, poniendo su corazón expuesto delante de Dios, orando por cada uno de sus hermanos en Efesios, aunque dicen que él no conocía la iglesia de Efesios. Parece ser que un hermano llamado Epafras era el que había abierto, porque ustedes recuerdan los viajes de Pablo. Pablo iba por distintos sitios, él iba evangelizando, él iba preparando, y quedaban cristianos, se abrían iglesias y los otros evangelizaban, y así se iba dispersando el evangelio en toda la tierra, y gracias a eso llegó a nosotros también. Y claro, en la iglesia de Éfesos no la había abierto Pablo, la había abierto un hermano, parece ser que se llamaba Epafras, y bueno, pero él tenía contacto con los hermanos, con las iglesias, y allí él en esta ocasión quería compartir en esta carta esta oración tan sincera por sus hermanos. Amén.
vemos que el capítulo 1, el capítulo 2, si quieren, es muy cortito el libro de Efesios, no es tan largo, pero ¿saben qué? Es un libro que muchos de los que estudian la Biblia, muchos teólogos, muchos que conocen las Escrituras, es un libro muy importante. Es un libro que centra el mensaje de la gracia, el mensaje del amor y la unidad de la iglesia. Amén. Y yo creo que esto, es creo que lo más importante en toda doctrina cristiana, en toda iglesia, en todo creyente, ¿no? Él lo hace, es verdad que es cortito Efesios y lo hace reducido, pero a veces dice que lo que viene en bote chiquitito es contundente y es más concentrado, y yo creo que esta dosis de concentración, de amor, de unidad, ¿no? de compartir la gracia, las riquezas de su gracia, le dice Pablo, es tan importante para todos los creyentes, porque al final lo que Pablo quiere exponer en la carta de los Efesios, lo importante de dar a conocer el mensaje de la gracia, pero no solamente a la gente que no conoce a Cristo, sino aún a muchos cristianos que todavía están bajo el yugo, bajo la esclavitud de la ley, del legalismo, de la religiosidad. Amén. Y vemos que en el capítulo 14, Pablo, después de haber expuesto a la iglesia de Éfesos todas las riquezas de su gracia en el capítulo 1, en el capítulo 2, anunciándoles y hablándoles del evangelio de la gracia que transforma, qué es lo que tienen que hacer ellos, que tienen que llevar el evangelio de la gracia. Después él habla sobre cómo hemos sido nosotros, todos los hombres, el objeto del amor de Dios, que fuimos llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo, y por amor Él se entregó, nos adoptó y nos insertó en su familia. Ahora, Pablo, después de haberle explicado todo esto en la carta a los Efesios, quería orar por ellos. ¿Para qué? En esta porción hay 3 peticiones que Pablo le pide a Dios: que sean fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu Santo, que habite Cristo por la fe en sus corazones, y número 3, que sean capaces de conocer el amor que excede todo conocimiento. Y yo creo que le agregaría una más: para que sean llenos de toda plenitud, como dice allí en el versículo 19, de toda plenitud de Dios. Mi hermano, mi hermana, yo creo que esta oración debería ser hecha de creyente a creyente. También dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga, porque a veces no sabemos qué es lo que puede venir mañana. El devorador está al acecho y siempre anda buscando a quien devorar. Pero qué importante es que podamos entender o tomar el ejemplo, ¿no?, de cómo Pablo nos muestra cuán importante es cumplir el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Sabemos que aquí somos un grupo de gentes, como hablábamos recién, de distintas nacionalidades, de distintas educaciones, enseñanzas, crianzas. Cada uno ha tenido su vida hasta el día de hoy, ha vivido de una manera, ha tenido un tipo de familia, ha tenido un tipo de niñez, de adultez, de juventud. Cada uno somos únicos, distintos, así como somos, pero como todo nuestro cuerpo, cada miembro, jamás los 2 dedos estos serán iguales o estos 2 dedos iguales. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que sea igual. Cada parte es diferente. Y así está en cada uno de los componentes del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa? Todo junto, ¿sí?, hacen un todo. Todo junto es algo perfecto. Entonces, Dios sabe que cada uno de nosotros, formando su cuerpo, somos perfectos en el lugar donde Dios nos puso.
Pero es necesario que aquí, como decía Pablo en la carta a los Efesios, que aprendamos a amarnos los unos a los otros, que aprendamos a orar los unos por los otros, que aprendamos a vivir en unidad. Y yo creo que seguramente, como en todas las iglesias, habría algún problema por allí por los Efesios, y por algo él quiso orar. Porque si se fijan, él le pide a Dios que sean fortalecidos en su hombre interior, en su alma, por el Espíritu Santo. Seguramente la gente allí en Efesios tendría debilidades, era muy propensa a pecar, o tal vez discutían, o tenían problemas internos, o tenían vicios, o tenían malas maneras de ser, o tenían, claro, pecados que es normal que la gente se manifieste. Y claro, y a veces esto puede provocar en algún hermano algún roce, pero él sabía que en la debilidad el único que podía ser fuerte era el Espíritu de Dios. Por eso él oraba que sean fortalecidos en el hombre interior. Como yo me atrevo hoy, y lo hice y lo vuelvo a hacer, yo me atrevo a orar y también pedirle al Padre, así como lo hizo Pablo, doblando sus rodillas. Esto nos da a entender que él oraba ¿a quién? A nuestro Padre, dice, nuestro Señor Jesucristo. Él tenía esa relación, Pablo, esa confianza de llamarle Padre, de llamarle con esa ternura, con esa confianza, pedirle a Él por sus hermanos. Y yo sé que de la misma manera, hoy clamo y le pido al Señor que cada uno de ustedes sea fortalecido en su hombre interior por el Espíritu de Dios. Versículo 17 sigue diciendo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice, una verdad en nuestras vidas es el hecho maravilloso de que Cristo habita en nosotros a través de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Y en ese momento que nosotros creímos, su Espíritu vino a nosotros y el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Pero esta palabra habitar en el griego quiere decir ocupar, quiere decir que está instalado, quiere decir que se está moviendo libremente, obrando, santificando, no como alguien más que reside y apenas toleramos, sino que tiene lugar preeminente y que por conquista ocupa el trono. Escuchaba ayer una meditación de la palabra y yo sé que conocemos todos este versículo que dice: donde esté tu tesoro, allí estará ¿qué? Tu corazón. Y si yo me pongo a meditar hoy, ¿es realmente Cristo el que está habitando, el que está conquistando, el que está reinando por sobre todas las cosas? ¿Es Cristo el centro de mis afectos, de mis pensamientos, de mis emociones, de mi hogar, de mi familia, de mis finanzas? ¿Es Él el centro? ¿Es Él el que está habitando en mí? Lo dejo que Él, como decía la definición, que Él se mueva libremente. No hay nada que le impida a Dios obrar en mí. Yo creo que más de uno diríamos, a veces sí, a veces no. En algún área sí, en algún área no. ¿Verdad? Y es profunda esta petición que Pablo también hace a Dios por sus hermanos. Necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu de Dios para que pueda habitar Cristo plenamente en nosotros. ¿No te ha pasado que tal vez tienes alguna situación? A mí me ha pasado hasta hoy mismo, hasta hace unas horas mismas, que tienes situaciones y a veces te preguntas, claro, a veces es el enemigo que viene a atacar y a veces, claro, las cosas parece que no nos van bien, parece que no nos salen bien. Y a veces es porque pasan esta situación de que si no dejamos a Cristo, que Él sea el centro de nuestras vidas, de nuestros afectos, de nuestros pensamientos, y ponemos otra cosa
en el lugar donde tiene que habitar Dios, así conforme lo que sea lo primordial o lo preeminente en nuestro corazón, así será nuestro caminar, así serán nuestros pensamientos. Si viene una situación, si viene una preocupación, si viene un miedo, si viene una necesidad, ¿qué hago? Es lo primero que digo. Pero no siempre lo primero que digo es, Señor, ayúdame, oh Señor. Siendo sinceros, queremos nosotros, ya es nuestra naturaleza, queremos nosotros arreglar las cosas. Queremos nosotros salir y solucionar, queremos nosotros salir y hablar, queremos nosotros, y a veces no dejamos que sea Cristo el que nos guíe. Nos ha pasado que hemos tropezado, que hemos caído, que nos hemos equivocado, que nos hemos metido en algún lío. Pero ¿saben qué? A pesar de que somos a veces un poquito desobedientes, un poquito tercos, un poquito que lo hago yo a mi manera, pero ¿sabes qué? Dios te sigue amando. Dios nos ama. Aunque falles 1, 15, 500, su amor por ti no cambia. Su amor por mí no cambia. Ese amor, como decía el título, que excede todo conocimiento. Esta oración de amor de Pablo por la iglesia es la misma oración que hace un pastor por el rebaño. Pero no solamente un pastor, tú, mi hermano, tú, mi hermana, la puedes hacer por otro creyente, por otros creyentes, que tú sabes tal vez que están en circunstancias difíciles o que están en problemas o que están bajo, como le pasaba a Pablo, que también tenía que hablar a los gentiles y a los que estaban bajo la ley aún, a los fariseos y toda esta gente con la que él un día estuvo, ¿no? Y a mí me ha tocado esta semana pasar una situación que realmente veía creyentes que dicen que conocen la palabra, que dicen que conocen el amor de Dios. Pero ¿qué dijo nuestro maestro? Por sus frutos lo conoceréis. Parafraseando, tú vas a ver en sus actos si realmente el amor de Dios está o no está en los corazones. Y cuando yo veo una situación así, ¿saben lo primero que hago? Es que muchas veces lo he compartido con mis hermanos y digo, yo busco esta oración de Pablo y oro para que Dios, Padre, el Padre de todos mis hermanos en Cristo, sea el que fortalezca esas vidas débiles, esas vidas que están atadas por el legalismo, por la religiosidad, por el pecado, por las doctrinas de hombres, por lo que sea. Que Dios tenga misericordia y que los pueda fortalecer en su hombre interior por el Espíritu de Dios que está en ellos. Que pueda habitar Cristo, que les sea revelado el amor de Cristo por la fe en sus corazones. ¿Saben para qué todo esto pedía Pablo a Dios? Que revelara a sus hermanos, para que, como dice el versículo 18, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Porque cuando conoces el amor de Cristo que excede todo conocimiento, estás pleno de Dios. Estás lleno de Dios. No te cuesta amar, no te cuesta dar, no nos cuesta sacar de nuestro tiempo para dárselo al otro. No nos cuesta. A veces me pasa en mi trabajo y me dicen, ¿por qué tienes tanta paciencia? Como unos jóvenes que me dijeron el otro día, porque tuvieron un problema y me dijeron, es que nos has ayudado tanto, ¿por qué has sido tan buena? Es que pareces un ángel. Y después me dijo, que Dios te bendiga. Y ahí yo dije, esta es la mía. Me dijo, que Dios te bendiga. Ahora te voy a hablar yo de Dios. Y ahí fue y se los dije. Unos jóvenes de 25 años
que han tenido un problema bastante importante con la ley. Y yo les digo, ¿sabes por qué me ocupo? ¿Por qué estoy encima? ¿Por qué quiero ayudarte a ti y a los que están contigo? Porque es una manera de mostrarte que Dios te ama. Que Dios te ama. Porque hoy la gente en el mundo no se preocupa por otra gente. Pero a ti te ha llamado la atención lo que es el amor de Dios. Mi suegra Francisca, yo cada vez que estoy con un cliente, con un turista, siempre estoy pidiéndole al Señor, Señor, guárdalos. Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Señor, ayúdalos. Señor, cada casa donde voy, Señor, tu protección, tus ángeles, guárdalos. Hermanos, y hay muchas situaciones en las que Dios ha guardado a mucha gente. Incluso hoy mismo he tenido un problema con un cliente que tenía un lumbago y ese señor no se podía levantar. Llamé a un montón de clínicas a las 7:30 de la mañana y ninguno le podía mandar una ambulancia. Y claro, y aquí el sistema público de sanidad no atiende según qué a domicilio a los turistas. Pues de tanto llamar y de tanto llamar, un operador me decía, yo no sé si te van a poder mandar la ambulancia. A los 2 minutos me llama y me dice, bueno, mira, no sé cómo, pero te vamos a mandar la ambulancia. No sé, esto no se hace, pero no sé, nos has caído tan bien que te vamos a mandar la ambulancia. O sea, ¿qué le dije? Yo no le dije nada. Simplemente por amor a otra persona, uno da 1 minuto, 2 minutos. ¿Cómo Dios lo ve a la gente? ¿Cómo Dios ve a esa gente? Y de una manera así sobrenatural, Dios nos respalda, Dios nos ayuda, Dios ve que eres capaz de conocer su amor incondicional. Yo sé que cada uno de ustedes en algún momento han visto este respaldo de Dios en su trabajo, en las aduanas, cuando viajaban, donde sea, con sus familias. Dios está con nosotros, Él sabe, Él está pendiente de lo que nosotros no podemos hacer. Pero lo importante es que nosotros tengamos ese corazón, ¿saben qué? Un corazón dócil, un corazón humilde, un corazón que reconozca que es que sin Dios, ¿a dónde iremos? ¿Qué haremos sin Dios? Yo sé que si a cada uno le pregunto, ¿qué harías sin Dios? Alguno tal vez no tendría ni palabras. Yo realmente no sé dónde estaría, pero es como a veces le digo a mi esposo, le digo, como hijos de Dios, todos los que estamos aquí, con un poquito más, con un poquito menos, pero somos privilegiados, hermanos. Tenemos familia, tenemos un techo sobre nuestra casa, tenemos sobre nuestra cabeza, tenemos un trabajo. Dios nos ha provisto de un lugar donde poder recostar nuestra sien. ¿Sabes qué? Dios tiene cuidado de tu familia. Dios no se olvida de tu familia. La que tienes lejos, la que tienes cerca. Él tiene cuidado de ellos. Él te prometió algo y Dios es hombre para mentir. Por supuesto que no. Y lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Porque ¿qué dice más abajo? El versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Entonces, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿cómo vas a dudar o cómo voy a dudar si el poderoso Dios que puede hacer que todas las cosas sean posibles y aún dice mucha más abundante de lo que tú le pides? Yo sé que seguramente cada uno en algún momento de su vida, si algo le has pedido a Dios, seguramente te dio un poco más de lo que tú esperabas. Yo realmente en muchas oportunidades y momentos de mi vida lo he experimentado y siempre hay algo que le digo a Sebas.
eres más de lo que yo pedí. Yo nunca pensé, nunca soñé, pero sí que le pedí a Dios. Le pedí a Dios, pero fuiste más de lo que yo hubiera imaginado. En momentos también se lo digo a mis hijos, son más de lo que yo hubiera imaginado. Se los digo a ustedes, hermanos, familia de Dios, son más de lo que yo hubiera imaginado y pedido. Estamos rodeados del amor de Dios. Estamos rodeados de la bendición de Dios. Estamos rodeados, dice Efesios, de las riquezas de su gloria. O sea, tú y yo somos herederos del Padre Dios, coherederos con Cristo, de toda su riqueza. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué le pides a Dios? Pues cree que Él te va a dar mucho más abundante de lo que has pedido y lo que has esperado. Conmigo lo ha hecho y yo no soy la favorita de Dios, ¿eh? Por ahí Sebastián un poquito más que yo. Pero yo no soy la favorita, no soy más grande que tú. Yo te veo a ti más grande que yo, a ti más perfecto que yo, a ti más cerca que yo de Dios. Así te veo porque te amo. Y quiero que llegues muy lejos, a donde Dios te quiera llevar, a donde Dios te quiera poner, y lo que Dios quiera hacer contigo, que lo haga de esta manera, tan abundantemente, por ese poder que habita en ti, por esa palabra que hay en ti, por esa promesa que ya hay en ti. Y yo sé que así será. Yo sé que así será. Yo entiendo que cada uno, como siempre nos dice Sebas, nuestro pastor y líder, que cada uno tiene su propósito, su ministerio, y es algo que siempre clamamos y hablamos juntos. Y yo siempre le digo al Señor, le digo, Señor, yo quiero ser ese empuje, ese ánimo, esa palabra, ese brazo, esa herramienta de amor para poder hacer avanzar a mis hermanos. Perdón si en algún momento no supe serlo hasta ahora, pero quiero hacerlo. Amén. Quiero, como me he comprometido en esta oración, que la hice primero, también imité a Pablo por cada uno de ustedes y todos mis hermanos. Yo te invito que si en algún momento tú deseas hacerla también, y será muy bueno para ti como lo ha sido para mí, lo puedas hacer, y cree que todo esto que han orado por ti, así será. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que para todo lo que Dios le ha enviado, eso hará. Y hoy tenemos esta mesa tan bonita, gracias a nuestra hermana Paula, que la ha preparado con tanto amor, con tanta devoción, para exaltar la obra de amor más grandiosa y espectacular, la voy a decir así, de un amor que excede todo conocimiento. No hay manera de entender este amor, no hay manera de comprender cómo puede ser que alguien sin conocernos nos haya amado de esta manera tan grandiosa. Pero aún así, como Él es Dios, y ni el tiempo ni el espacio lo pueden contener, incluso dice la Biblia que antes de conocernos, bueno, para nuestra mente ilimitada, uno piensa que Dios no te conocía, pero ¿qué te dice la palabra? Antes de la fundación del mundo, Él ya te había conocido. Y Él sabía todo de ti. Y Él sabe todo lo que viene aún. Por eso no temas. Yo hoy le pido a Dios que a través de su palabra, a través del mensaje, a través de este tiempo en comunión con Dios, que seas fortalecido en tu hombre interior. Que habite Cristo por la fe en tu corazón, para que seas capaz de conocer este amor que excede todo conocimiento, y que aquel que es poderoso en hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que has pedido,
y has entendido se cumpla en tu vida. Amén. Por eso te pido que cierres tus ojos y vamos a darle la gloria a Dios. Como decía en Efesios capítulo 3, versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. A Él sea la honra porque con amor eterno nos has amado, Señor. Por tanto, nos has prolongado tu misericordia. Yo sé, Señor, que en cada uno de mis hermanos tú tienes un propósito, tú tienes un plan. Eres tan bueno y lo cumplirás. Por eso te adoramos en esta mañana. Te engrandecemos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Y queremos que todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, a través de tu palabra, que ella es la que está trabajando en nosotros, seamos fortalecidos, seamos establecidos, seamos, como decía también Pablo, arraigados y cimentados en amor. Arraigar, ¿qué quiere decir arraigar? Cuando una planta echa sus raíces y se agarra tan fuerte de la tierra, no hay nada que lo mueva de allí. Y en una construcción, cuando se ponen los cimientos, cuando se clavan esos cimientos en la tierra y se ponen buenos cimientos, no hay nada que pueda mover esa casa o esa construcción. Así nosotros, por la obra de tu Espíritu, queremos ser afirmados en este amor que excede todo conocimiento, para que, Señor, así, por medio de tu Espíritu, podamos cumplir el mandamiento que nos diste de amarnos los unos a los otros. De amarnos a pesar de las diferencias, a pesar, Señor, del carácter, a pesar, Señor, de la iglesia a la que concurramos, a pesar, Señor, de todas las cosas. Somos tus hijos, somos tu cuerpo, somos hermanos los unos de los otros. Tú nos llamaste tu familia y no hay nada que pueda separar a una familia. No hay nada que esos lazos de sangre puedan borrar, que hay una identidad en común y no hay nada que los pueda separar. La iglesia no es una sociedad, la iglesia no es una asociación, la iglesia no es como el armar una empresa. Si funciona bien y si no, pues nos desarmamos, nos disolvemos y se terminó. No, todos hemos sido comprados por un precio de sangre. Todos hemos sido ligados los unos con los otros a través de la obra de Cristo. Y dice tu palabra en Romanos que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este amor que excede todo conocimiento. Gracias, Papito Dios, por esta tu palabra.